¿Cómo le va? Les doy la bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Hoy no solamente vamos a hablar de coronavirus, por cierto. Les cuento que en México empezó ya la época de influenza, otro virus que provoca fiebre, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, fatiga, cansancio, dolores de cabeza y hasta vómitos y diarrea, sobre todo en el caso de los niños. Como ven, los síntomas son similares a los de la COVID-19. ¿Cómo distinguir una u otra enfermedad? De eso y más hablaremos hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, quien es director general de los servicios de la salud pública de la Ciudad de México. Doctor Ochoa, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo sé si tengo COVID o influenza? Es prácticamente imposible el distinguir entre estos dos síndromes. Es necesario hacerse una prueba para estudiar la presencia del virus, ¿no? La prueba PCR, que es la prueba más importante en donde se identifica, pues, ahora sí que molecularmente la secuencia genética y se puede identificar cuál de los dos es, ¿no? Porque los síntomas son parecidos. Son bastante parecidos. ¿Hay algún síntoma en la COVID-19 que no está en la influenza? No. Los mismos síntomas. Los mismos. Increíble. Dado que los síntomas son similares, ¿hay posibilidad de contagio de las dos cosas a la misma vez, de la influenza y de la COVID-19? Sí hay posibilidades y se han dado ese tipo de casos en donde tenga los dos padecimientos. Son casos raros, ¿no? O tiene uno o tiene otro, pero sí pueden coincidir. ¿Se puede poner grave el paciente? Por supuesto, pues son dos padecimientos agregados, pues sí hay más posibilidad de ponerse grave. Pero supongo que hay una diferencia en cuanto al tiempo en que se descubre cada enfermedad. Digamos, los síntomas de la COVID-19 aparecen entre 5 y 7 días después que usted se contagió. ¿Los de la influenza cómo son? Es más rápido, o sea, a los 72 horas, o sea, aproximadamente es que se aparecen los primeros síntomas. Y en cuanto al cuadro clínico de la influenza y la COVID-19, ¿hay diferencias? No, son similares en todos, es un síndrome respiratorio, una infección respiratoria aguda que va a manifestarse pues con tos, con dolor de cabeza, dolor de garganta, con estornudos, con secreción nasal, dolor muscular, etcétera, ¿no? Y si se baja la infección a las vías respiratorias, pues va a dar ya problemas de dolor en pulmones, en el pecho y todos los síntomas de la neumonía. ¿Y también la influenza puede conllevar a que el paciente sea intubado? Sí, por supuesto. Sí. Si hay un problema de insuficiencia respiratoria grave, pues a veces también se tiene que llegar a la intubación en el caso de la influenza. ¿Cuál es más contagiosa? ¿La COVID-19, sobre todo ahora que tenemos la variante Delta y otras predominantes, o la influenza? Definitivamente es la COVID-19 es más contagiosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una enfermedad nueva que nuestro organismo no conocía. Ese virus no se contaba con anticuerpos y por lo tanto pues tenía todo un terreno fértil en donde desarrollarse. O sea, todos éramos susceptibles a infectarnos por coronavirus. Por eso se desparramó rápidamente la infección en la pandemia. Ya sabemos todo sobre la influenza. ¿Cuánto tiempo lleva la influenza dando vueltas por ahí? Bueno, empezó en el 2009, en lo que es la pandemia de influenza, ¿no? Y ya sabemos muchas cosas, ¿no? De que son 3 tipos de virus, los que realmente circulan con mayor frecuencia, es el tipo A, el tipo B y el tipo C. Y dentro del tipo A, el H1N1 y el H3N2. Entonces, finalmente, esos son los virus. ¿Las medidas de protección para ambas enfermedades son las mismas? Eso es muy interesante, sí son las mismas. Es una infección respiratoria que se transmite también por vía aérea, por las gotitas de saliva. ¿También la influenza? También la influenza. Entonces es muy interesante, digo yo, porque en esta pasada temporada casi no tuvimos casos de influenza. ¿Y esto a qué se debió? ¿A que la gente adoptó medidas para protegerse contra la COVID? Claro.
O sea, nos protegimos contra la COVID con el cubrebocas, con el distanciamiento, con el confinamiento, etcétera, con el lavado de manos, y eso impidió que los virus de la influenza pudieran desarrollarse y ser contagiosos. Pero se supone que hacia la segunda mitad del año no tengamos que confinarnos. ¿Ahora qué medidas van a adoptar para contener los casos de influenza? Bueno, la principal medida siempre es la vacunación. O sea, vamos a hacer la vacunación masiva como la hacemos todos los años. ¿Cómo es? ¿Con cuál vacuna? Bueno, pues con la vacuna que contenga los virus o los fragmentos de virus que están circulando. Cada año se tiene que estudiar a ver cuáles están circulando. El H1N1 es el que más está circulando. Bueno, eso va a contener la vacuna, el H3N2 y el tipo B. Eso se va a contener en una vacuna trivalente, si están esos 3 virus. También hay de 4 virus. Hay también presentación en la vacuna de influenza. Esa es la mayor protección y la más importante para seguir conteniendo al virus. En el caso de la vacuna de la influenza, ¿es lo mismo que con la vacuna contra la COVID-19? Que el hecho de que usted se vacune no quiere decir que no se vaya a contagiar. Sí, efectivamente, la efectividad de la vacuna de influenza es menor todavía, es del 60% máximo lo que protege, a diferencia del coronavirus que siempre es arriba del 90%. Las 5 vacunas que estamos utilizando contra el COVID-19, las 5 tienen una eficacia mayor del 90%. Doctor, y en cuanto al contagio de la enfermedad, ¿cuánto dura la COVID-19 y cuánto dura la influenza? Pues la influenza es mucho más corto, el periodo en que se manifiestan los síntomas, ¿no? Máximo 7 días. Aparece al tercer día de haberse contagiado y puede durar otros 4 días. Así es, ese es el periodo cortito. Sin embargo, en el coronavirus pues se ha observado que puede ser una duración mucho mayor, ¿no? Hemos tenido casos que duran 1 mes, hasta 2 meses de tener los síntomas y la presencia del virus. Y también hay long influencia, o sea, la influenza prolongada también existe. Sí, eso va a depender de el nivel de defensas que tenga la persona. Si tiene una inmunodeficiencia, pues entonces se va a mantener durante mayor tiempo el virus en la persona. Se sabe que cada año el índice de personas que mueren por temas respiratorios, por problemas respiratorios, es alto. Sin embargo, la mortalidad por COVID es mayor a la mortalidad por influenza o por otros virus que ocasionan problemas respiratorios. Sí, definitivamente el coronavirus es más agresivo, provoca padecimiento más grave comparado con la influenza. Y eso es debido a que la reacción en el organismo provoca una coagulación intravascular diseminada. Ese es el problema del coronavirus, que provoca coagulación en los pulmones. Y eso es lo que impide la respiración efectiva y por eso baja la oxigenación. Y eso no lo provoca la influenza, no provoca esta coagulación intravascular. Entonces esa es la diferencia entre una y otra. ¿La influenza qué provoca? Lo que provoca pues es secreción y taponamiento de las vías respiratorias y lo que es propiamente la neumonía, ¿no? Que es acumulación de ese moco en los pulmones que impide pues la respiración normal y la oxigenación. ¿La influenza puede llevarte a la muerte? Sí, por supuesto, sí, también lleva a la muerte. Pero más rápido uno se muere con la COVID. Sí, porque es más agresivo y tiene este tipo de trastornos en el organismo, que es la coagulación. Regresando al tema de la vacunación, hay un usuario de la red @TelesurTV que nos pregunta: si estoy vacunado contra la COVID-19, ¿debo aún así vacunarme contra la influenza? Por supuesto que sí, porque son 2 temas diferentes, 2 padecimientos diferentes. Ojalá que hubiera lo que se llama inmunidad cruzada, que si me vacuno de la influenza me protege también contra el COVID y al revés. No se ha demostrado que haya esa inmunidad cruzada.
Y, por ejemplo, ¿es posible vacunarse al mismo tiempo contra la COVID-19 y contra la influenza? Por supuesto que es posible, pero no recomendable. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Bueno, pues porque estamos agregando dos vacunas al mismo tiempo que tienen siempre su reacción, ¿no? Y entonces es importante que sea por separado para identificar si hay alguna reacción a cuál fue de las dos. ¿Con qué tiempo de diferencia hay que vacunarse? Por ejemplo, si usted completó su esquema de vacunación contra la COVID-19, ¿cuántos días o semanas debe esperar para vacunarse contra la influenza? 15 días. 15 días es lo que se debe de esperar mínimo. Por eso es que la vacunación que vamos a tener próximamente contra la influenza la estamos posponiendo para el 3 de noviembre, es la fecha de arranque. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar de vacunar contra el COVID durante este mes de octubre y al menos dejar 15 días y después arrancar lo de la influenza. Cada vacuna es diferente, doctor. Pero ¿cuándo uno alcanza máxima protección cuando se vacuna contra la influenza? A los 15 días empieza la protección y por supuesto que empieza a subir. ¿Verdad? Podríamos decir que alrededor de los 2-3 meses es cuando ya tiene los niveles más altos de los anticuerpos. Eso sería si se empieza en noviembre, hacia enero, febrero, la persona ya estaría con un nivel máximo de anticuerpos contra la influenza. Y en el caso de las vacunas contra la COVID-19, una vez que se pone la última dosis, ¿cuándo es que alcanza la máxima protección? Es también alrededor de 1 o 2 meses después de que se aplica la segunda dosis, ¿no? Le pregunto esto porque muchas personas dicen, ay, me vacuné hoy, ya estoy campante, pero realmente no. Hay que esperar a que la protección de verdad sea real. Por supuesto, siempre hay que esperar al menos los 15 días en ambas vacunas. 15 días ya empieza a generarse los anticuerpos. Entonces, con toda esa experiencia que usted ha tenido en atención a 230 unidades de salud en toda la Ciudad de México, ¿qué experiencia ha acumulado en este tiempo de la pandemia en cuanto a qué debe hacer una persona cuando se vacuna? ¿Qué líquidos debe ingerir? ¿Debe descansar? ¿No debe descansar? ¿Qué debe hacer cuando uno se vacuna para que no le vaya tan mal, para que las reacciones no sean tan fuertes? Pues realmente es la vida normal, por supuesto, es descansar, alimentarse sanamente, que sea una dieta equilibrada, que tenga vitaminas, frutas, verduras, o sea, lo que se llama la dieta sana. Doctor, ¿qué le ha enseñado la COVID-19 a usted como médico y como la persona que ha tenido que atender todas las necesidades sanitarias de la ciudad? Pues la principal experiencia con esta pandemia en la ciudad ha sido la necesidad de organizarnos de manera diferente. Estábamos trabajando en lo que llamamos el sector salud de manera muy desunida, desintegrada. A partir de la pandemia nos hemos unificado las instituciones de salud. Ahorita, por ejemplo, tenemos el 98.7% de cobertura de vacunación en mayores de 18 años. Somos de las ciudades más grandes del mundo y ninguna de las ciudades más grandes del mundo tiene esta cobertura en este momento. Cuando regresemos de la pausa, le propongo que hablemos justamente de cómo ustedes lograron eso. Ya volvemos muy pronto. Estamos de vuelta conversando con el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, quien es director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Doctor Ochoa, antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba de que la población mayor a 18 años ya está vacunada en un casi 99%. ¿Cómo han logrado eso? ¿Se siente contento? Sí, como no, estamos muy satisfechos por este gran avance que tenemos en la Ciudad de México.
casi el 99%. En unos cuantos días ya vamos a poder hablar de que acabamos de vacunar en contra del coronavirus los mayores de 18 años. ¿Y qué va a pasar con los menores de 18 años? ¿Tienen algún plan, alguna estrategia? Sí, por supuesto. Como avanzamos siempre, dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, vamos a iniciar ya en pocos días la vacunación a los menores de 12 a 17 años. Pero vamos a priorizar a los que tengan alguna enfermedad, una comorbilidad grave, importante, ¿no? De tal forma que los vacunemos a ellos, que son los que están en mayor riesgo. Y por supuesto, nosotros esperamos y estamos confiados de que después de eso vamos a vacunar al resto de ese grupo de 12 a 17 años que también deben de vacunarse. Usted hablaba de comorbilidades y si algo enseñó esta pandemia de la COVID-19 es que las personas con comorbilidades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, o enfermedades del sistema inmune, pues son, digamos que más vulnerables a tener más riesgos durante la COVID-19. ¿Ocurre lo mismo con la influenza? Sí, por supuesto, con la influenza eso ya está muy estudiado. Hay grupos que tienen mayor riesgo. Por eso la vacunación contra la influenza no es para toda la población, es para 5 grupos específicamente que son los que tienen mayor vulnerabilidad. Empezando por los niños pequeños de que van desde los 6 meses a los 5 años. Después, es prioritario los niños. Esos son prioritarios. Después los adultos mayores, ya sabemos de 60 años para arriba, ¿no? Las embarazadas y también todos aquellos que tengan de 5 años hasta 59 años, pero que presenten las comorbilidades. Y me falta un quinto grupo. Adelante. Que son los trabajadores de la salud. Muy importante, demasiado importante, los héroes de nuestros días. Doctor, y entonces esto quiere decir que a ustedes les preocupa en estos momentos que los niños se contagien de influenza y no tanto así de la COVID-19, porque no les va tan mal con la COVID-19, ¿cierto? Sí, efectivamente. Eso está también muy estudiado, que con la COVID-19 no le va tan mal a los niños pequeños. Por ¿Y eso a qué se debe? Pues a que tienen... Digo, qué bueno, pero ¿a qué se debe? La hipótesis principal es que su sistema inmune pues es más fuerte. Es el más fuerte que hay, el de los niños menores de 5 años o hasta los 12 años. De 12 años para abajo tiene un sistema inmunológico muy fuerte. Además, están recientemente vacunados con muchos biológicos, ¿no? Por ahí alguien tenía la hipótesis de que fuera eso, ¿no? De que se les vacuna contra difteria, tosferina, tétanos y varias veces refuerzos y que eso pudiera dar inmunidad cruzada. No está comprobado, pero es una hipótesis muy interesante. Sí, muy interesante esa hipótesis. De hecho, no la había escuchado de un experto como usted. Y doctor, ¿usted qué le dice a las personas que no se quieren vacunar? Digo, los mexicanos de por sí han sido muy entusiastas con la vacunación, pero en muchos países hay personas que no se quieren vacunar. Y este programa llega a muchos países, a millones de personas. ¿Qué usted le diría a ellos? Bueno, afortunadamente a México tenemos una fuerte cultura de la prevención. Aquí no hay movimientos antivacunas. Sí existen esos movimientos antivacunas en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y son grupos, pues son de la alta sociedad económicamente hablando, que consideran que a sus niños no requieren, como que las vacunas son para los niños pobres. ¿Qué les diría yo? Que el acto de vacunarse es un acto de solidaridad. Se trata de protegerse porque en la manera que uno esté protegido, está protegiendo al otro, a las otras personas. Es cuando hablamos de lo que es la inmunidad colectiva. Queremos que el 90-95% esté vacunado y esos poquitos que no se vacunan quedan protegidos gracias a que existe toda una escudo, una barrera de protección con todos los que ya estamos vacunados. Entonces es una cuestión de solidaridad. O sea, no nada más vacunarse para protegerse uno, sino para proteger a los demás.
Doctor, ¿qué tipos de virus están circulando en esta época de influenza? Pues son los virus de la influenza propiamente, que son los que ya mencionamos, H1N1, H3N2. Pero también hay otros virus de la gripe común y corriente, ¿no? Virus que provocan las enfermedades respiratorias. Pero más importante por los daños que provocan, pues son los virus de la influenza. Hay una pregunta de un usuario de la red @telesurenglish y voy a tratar de decírsela completamente. Dice, sabemos que la COVID-19 en un 80% de los casos se trata de manera ambulatoria, es decir, los pacientes no requieren hospitalización. En términos de salud pública, en una ciudad como esta, con una magnitud de población tan enorme, ¿qué esto implica? ¿Más velocidad de transmisión? ¿Más vigilancia epidemiológica? Eso es muy importante de señalarlo, que el 80% son pacientes leves, ¿no? Nada más diría yo el 85% en estos momentos son leves. Siempre ha sido. Siempre Ha sido así. Incluso muy al principio se manifestaba, no, pues es una enfermedad leve. Y el 15% sí amerita hospitalización y puede ser grave o llegar a la muerte, ¿verdad? Esto tiene que ver, pues sí, definitivamente con el tipo de virus que es el coronavirus, ¿no? Que se enfrenta pues a una población de susceptibles que no tiene defensas. Entonces eso nos lleva a lo que es la velocidad de contagio, ¿no? Pues por eso tiene una velocidad de contagio mucho más alto el coronavirus que los otros padecimientos que ya existían, que ya hay vacunas, que ya conocemos, etcétera. Tomando en cuenta lo que usted ha dicho, que casi el 90% de la población mayor a 18 años en la Ciudad de México está vacunada, ¿esto qué implica? ¿Las personas nos podemos relajar un poquito más cuando lleguen las fiestas del Día de Muertos o las fiestas decembrinas? No, por supuesto no es recomendable relajarse hasta que exterminemos al virus, erradiquemos la epidemia, la pandemia, ¿no? Eso sí, siempre hemos estado. ¿Y qué sugiere? ¿Cómo hacemos las fiestas? ¿Con cubrebocas? Por supuesto, con cubrebocas y con pocas personas y guardando la distancia. ¿Pocas qué significa? ¿Cuántas? Pues en una fiesta de 15, máximo 20 personas. Eso sería una Y de ser posible en y un con lugar espacios ventilado. Amplios y que sea ventilado el espacio, ¿no? Entonces tal vez debemos escoger mejor el lugar antes de decidir la fecha de la fiesta. Por supuesto. Y de preferencia no hacer fiesta. Es que nos encanta hacer fiesta a los latinos. Sí, es cierto. Poco a poco ya estamos entrando aquí en nuestro país a lo que es cada vez más al semáforo verde. Ya vamos a hacer reuniones masivas, ya está autorizado a hacer hasta en el Zócalo. Concentraciones en el Zócalo. El próximo 20 de noviembre pues va a haber una gran concentración masiva en el Zócalo. Pero con cubrebocas. Con cubrebocas. Hasta el cantautor Sabina dijo que él no daba un concierto si la gente no estaba, si todos no estaban con el cubrebocas. Así es. Esa es la recomendación. Sí hacer una gran concentración en el Zócalo el 20 de noviembre, pero con cubrebocas. ¿Cuánto tiempo usted le calcula que vamos a seguir viviendo en esta situación de nueva normalidad, pero con cubrebocas? Yo creo que ya para el próximo año, a mediados del próximo año, ya podemos entrar a lo que es la verdadera normalidad, que es sin el uso del cubrebocas. ¿Dónde ha recaído la atención principal de salud aquí en la Ciudad de México? La atención, pues principalmente ha sido en la Secretaría de Salud, que atiende lo que denominamos la población abierta, la que no cuenta con seguridad social. ¿Y dónde se atiende esa población? Esa población se atiende pues en 32 hospitales que tenemos, más los 230 centros de salud de primer nivel. Ahí es donde ha recaído. Pero también en el Seguro Social. El Seguro Social tiene un peso muy importante, casi igual a lo que tiene la Secretaría de Salud. Entonces compartimos la responsabilidad entre las dos instituciones. ¿Qué retos enfrenta usted al estar enfrente de los servicios de salud pública de la Ciudad de México y en general el sistema de salud de esta gran ciudad? Pues el gran reto es
permanecer y avanzar todavía más a lo que es la unificación del sector salud. Aquí ha quedado demostrado en esta oportunidad histórica que necesitamos transitar a lo que es un sistema público unificado, integrado, que garantice el derecho a la salud y que brinde la atención gratuita. Ese es el gran reto que tenemos hacia el futuro, ¿no? Y además es de lo que más nos sentimos orgullosos. Venimos de hace apenas 2 años en que estaba el sistema de salud desintegrado y además con un seguro popular que se cobraba, que era privatizado. Y se había dicho que iba a ser gratis. Así es. Doctor, para finalizar me gustaría que nos dijera, en estos meses o más de un año de pandemia, algo que usted crea que se debiera hacer mejor o se pudo hacer mejor. Una pregunta difícil eso, algo que se pudo haber hecho mejor, pues yo creo que el garantizar esas medidas de seguridad sanitaria, sí hubo momentos de relajamiento. Por eso ahora insistimos mucho en no bajar la guardia ahorita que ya estamos en la recta final. Sí hubo momentos de relajamiento del uso del cubrebocas y por eso hubo pues recaídas y hubo la segunda ola, la tercera ola, ¿no? ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí, se pudo haber hecho mejor si desde un principio hubiéramos tenido pues uso riguroso del cubrebocas que creemos que la población finalmente utilizó adecuadamente. Finalmente se entendió la importancia del uso del cubrebocas. Gracias, doctor Ochoa, por estar hoy con nosotros en Descifrando el Coronavirus. Ya lo oyeron, no hay que bajar la guardia por nada del mundo, ni en esta ni en la época que sigue. Nunca sabemos cuál es la recta final de esta pandemia. Por lo pronto, les digo, cuídese mucho y ámese más. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta la próxima.